El título de nuestra lección para este día es una buena noticia, o al menos deberíamos verlo como una buena noticia. Jesús ve nuestra fe. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de este tema, que es el tema de la fe y que hemos dicho al principio, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y ya hemos definido de alguna manera la fe como confianza en Dios. Porque al fin y al cabo eso es tener fe. Es confiar en la persona de Dios que siempre sabe qué es lo mejor para nosotros y como nuestro Padre cuidará de nuestros mejores intereses. Con eso en mente, vamos a orar para entrar al tema de hoy, porque vamos a ver algunos ejemplos de lo que Jesús ve y de su amor al ayudarnos a crecer cuando ve que flaqueamos en la fe. Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu palabra y gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo que ve nuestra fe, nuestra débil fe, nuestra falta de fe incluso, y nos ayuda para poder crecer espiritualmente. Gracias porque en tu amor nos das tu palabra para fortalecernos en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia, en los Evangelios, encontramos muchas escenas en las cuales el Señor Jesús habló de la falta de fe o de la mucha fe que encontró en diferentes personas. Ayer, de hecho, destacábamos el tema de la falta de fe de los fariseos que estaban pidiendo señal y ya decíamos, y ese principio debe quedar claro, los milagros no producen fe. La gente puede ver cualquier cantidad de milagros y eso no va a cambiar su manera de ver el mundo, porque eso más bien depende del interior. Los milagros son cosas que vemos en el exterior, pero un cambio profundo nace en el interior y Dios quiere comenzar ahí. Y de hecho, eso en sí mismo es un milagro. Yo quiero que vayamos ahora a lo que dice Marcos capítulo 4, voy a resumir lo que dice la historia del versículo 35 al 41, que narra cuando Jesús calma la tempestad. Jesús ha tenido un día pesado, le pide a sus discípulos que comiencen a navegar, él se duerme y comienza una tormenta terrible. Y ahora vean desde el verso 38, dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y creo que esta pregunta es la pregunta por la cual el Señor luego les responde y los reprende de la manera que lo hace. Porque pareciera como que a veces eso es lo que le decimos nosotros a Dios, ¿verdad? Señor, mira lo que me está pasando. ¿Acaso no tienes cuidado de mí? Dice el verso 39. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? De nuevo, como estamos haciendo ver aquí que la fe es confianza en Dios, podríamos traducir ¿cómo no tienen confianza en mí? Es decir, esa expresión, ¿cómo no tienen fe? En realidad es una respuesta a la pregunta que ellos mismos hicieron. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces la respuesta es, ¿no tienen fe en mí? Es decir, ¿no saben que yo los voy a cuidar a ustedes? Que yo estoy aquí y que aunque la tormenta haya llegado, no nos va a hundir porque yo los cuido. ¿Cómo no tenéis fe? Saben, creo que aquí el Señor es bondadoso. Porque noten que hizo el milagro, y esto es interesante, hizo el milagro de calmar la tormenta a pesar de que ellos no tenían fe. Porque Jesús lo dice, ¿cómo no tenéis fe? Es decir, ¿cómo no tienen confianza? Confianza en mí, dice el Señor. Pero hizo el milagro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús veía en ellos potencial y veía que podían llegar a crecer, pero que sí, hay momentos en los que de repente les flaqueaba la fe, pero Él estaba allí para ayudarles.
Así que si alguien está viendo este video y en algún momento ha pensado, Señor, ¿y cómo me vas a ayudar a mí si yo no tengo fe? Recuerda la experiencia de los discípulos. Pero como ya tenemos la experiencia de los discípulos, ahora da el paso y dice, Señor, yo confío en ti. Que es algo que escribimos el día de ayer, ¿verdad? Luego tenemos otra historia muy interesante de un ejemplo contrario. En Mateo capítulo 15 se nos narra la historia de una mujer que necesitaba ayuda y a la cual parecía que Jesús no le prestaba atención, e incluso los discípulos creo que se sintieron muy bien con el hecho de que el Señor la despidiera. Pero lo que el Señor estaba preparando ahí era una lección de verdadera fe, de lo que significa tener fe. Y miren que esto es muy interesante. Ya vimos a los discípulos que han escuchado a Jesús, que han andado con Jesús y que le reclaman, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Su confianza en Dios, su fe, parece que todavía no se ha desarrollado. Y en cambio, vean lo que pasa aquí. Luego de una pequeña conversación con la mujer, el Señor Jesús remata con algo que si me lo hubieran dicho a mí, yo en ese momento me voy y hubiera dicho, bueno, lo intenté, pero no quiere nada el Señor conmigo, me voy. Mira lo que dice el verso 26 de Mateo 15. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. De nuevo, podemos sustituir esta palabra. Grande es tu confianza en mí. Y desde esa hora sanó a la hija, porque esta mujer estaba dispuesta a confiar, y lo que estaba diciendo virtualmente es, Señor, si todo lo que quieres darme es migajas, eso es más de lo que yo merezco y lo recibo con gratitud. Porque mira, lo que le dice el Señor es duro, ¿no? Así nos parece. Pero yo creo que cuando la mujer vio el rostro de Jesús, y bueno, Elena de White lo dice, vio compasión y amor, y entonces ahí se aferró. Eso es lo que sucede cuando conoces a Dios. Te aferras a Él, aunque a veces las circunstancias no parecen las mejores, pero te aferras a Él porque confías en Él. Qué bueno que el Señor ve esa fe. Qué bueno que el Señor ve la fe incluso cuando tenemos que reunir todas nuestras fuerzas para siquiera dar una exclamación de que no tenemos fe, como le pasó al hijo del endemoniado. ¿Recuerdas esa historia? Los discípulos no pudieron sacar el demonio. Hay toda una historia ahí, no me voy a entretener en eso. Pero cuando Jesús le dice, mira, bueno, antes de eso el hombre le ha dicho, mira, si puedes hacer algo. Y Jesús le devuelve la pregunta, o más bien le hace una afirmación, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces este hombre entiende, reconoce lo que Jesús ve y dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que está diciendo el Señor, no tengo la fe. Yo no tengo la suficiente fe, pero si me quieres ayudar, yo aquí estoy porque quiero creer, porque creo que tú eres poderoso, pero mi fe no me alcanza. ¿Notan? ¿Y qué hace Jesús inmediatamente? Hace la sanidad. Y hay un ejemplo que aparece en la lección también que vale la pena que nosotros consideremos por unos detalles. Voy a resumir gran parte, pero me gustaría que vayamos a Lucas capítulo 7 y veamos este ejemplo del siervo del centurión. También hay toda una historia de fondo, no vamos a meternos mucho en la historia, pero nota que el Señor Jesús está dispuesto a ir a la casa del centurión, está dispuesto aun cuando ya se le ha dicho en el mensaje, mira, Él dice que no es digno de que tú vayas hasta su casa. Lo que me llama la atención es que ahí los judíos dicen que sí, que Él es digno. Jesús evalúa esas cosas, hay que dejar que Jesús evalúe, y Jesús está dispuesto a hacer este servicio. Pero ahora, miren lo que dice el pasaje, porque esto demuestra confianza en Dios y la profundidad de lo que significa tener fe. En el verso 6 de Lucas 7 dice, Jesús fue con ellos,
Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Y ahora el centurión toma lo que él sabe y él lo aplica. Y él dice: si yo, que soy un ser humano, tengo suficiente autoridad, ¿cómo no la va a tener Dios? Por eso dice acá: pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mira qué interesante. La palabra, confiar y permanecer en la palabra. Eso es todo lo que dice el centurión. Di la palabra. Eso es más que suficiente. Esto para nosotros que tenemos la Biblia debería ser un desafío o una reprensión, quizá una reprensión, porque tenemos la palabra y muchas veces no confiamos. Pero este centurión dijo: Señor, solo di la palabra, porque si yo, que soy un ser humano, cuando recibo una orden la ejecuto, y a mis subalternos cuando les doy una orden ellos la hacen, tú que eres Dios solo debes dar la orden y todo se va a hacer. ¡Qué confianza en Dios! Por eso el Señor exclama, ¿no? No he hallado en Israel tanta fe como en este hombre. Confianza. Ese es el punto. Confiar en la palabra de Dios. Confiar en lo que hace Dios. Y quiero terminar leyendo esta cita que aparece en el libro Fe y Obras, porque creo que aquí se nos da una clave de cómo podemos crecer en esa confianza. Incluso que si tenemos la nada de fe de los discípulos o esa fe tambaleante del hombre que dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, esta cita creo que nos pone algunos elementos que nos permitirán crecer espiritualmente. Y dice así: la incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirán su fruto. Deben desarraigar cada raíz de incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por la falta de, y aquí viene lo interesante, abono que reciben de nuestras palabras y acciones. Es decir, la incredulidad y la duda crecen por nuestras palabras y acciones, porque actuamos sin confianza en Dios y hablamos de nuestra incredulidad. Eso es como esa historia que es bastante artificiosa la historia, pero sirve para ilustrar este punto, ¿no? Alguien que se arrodilla y llora y dice: Señor, necesito que llueva hoy porque necesito, qué sé yo, para los sembrados. Cuando se levanta y ve que no hay ni una nube en el cielo, luego dice: sabía que no iba a llover. Y entonces sus palabras contradicen su oración y sus acciones contradicen su oración. Luego dice: el alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean sembradas y entronizadas en el corazón. Y siendo que son sembradas, también las podemos abonar. Y así como se abona la incredulidad con nuestras palabras y acciones, así se abona la fe con nuestras palabras y acciones. Y el centurión nos lo demuestra. Sus palabras demostraban que creía en la autoridad de Jesús. Sus acciones mostraban que él confiaba en la autoridad de Jesús. ¿Cómo actuamos? Si estamos pidiendo por algo, y esto lo estoy meditando porque la verdad es que es un llamado de atención. Si estamos pidiendo por algo, pero no actuamos en conformidad de eso, ¿realmente creemos? Si después de orar por un proyecto, lo que yo me levanto diciendo es: a ver si esto realmente funciona, o simplemente no hago nada para ver si este proyecto va a funcionar, entonces simplemente estoy desarrollando duda e incredulidad.
Pero si me levanto, confío en Dios y comienzo a actuar, Dios se va a encargar. De hecho, aquí recuerdo una conversación con un buen amigo y la familia ve este programa, así que un saludo a mi hermano y amigo Samuel Pineda, porque en una conversación él dijo algo, me dijo algo que me ha dejado grabado y ahí estoy tratando de internalizarlo porque uno aprende lento, la verdad, pero estoy tratando de internalizarlo. Y él decía que hay que ser hacedores. Y eso es la fe, es ser hacedores. Si yo pido por algo, entonces comienzo a hacer en función de eso que estoy pidiendo. Y Dios obrará en ese camino. Recuerda que, y lo hemos estudiado en el tema de la oración, Dios va a decir, hijo, te veo actuando en esto, ahora te voy a dar esta bendición. Pero también puede decir, hijo, sigue actuando, sigue haciendo, que ya va a llegar el momento. Ya va a llegar el momento y te voy a dar esa bendición, pero no dejes de hacer. Y finalmente Dios también puede decir, hijo, excelente que estés haciendo, pero vamos a cambiar de rumbo. Y hay que estar atentos a eso, ¿verdad? Porque cuando oramos por algo y comenzamos a actuar y la providencia de Dios nos guía en otra dirección, sigue orando y sigue haciendo. Porque ahí está la confianza. Jesús ve eso. Teniendo eso en mente, creo que podemos decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me das las herramientas para poder crecer en la fe. Y puedes escribir eso, gracias porque ves mi fe. El Señor ve tu fe. Y no tengas temor, si tu fe es como un granito de mostaza, ya lo dijo Jesús, eso es más que suficiente, porque el tema no es la cantidad, sino la persona en quien está depositada esa confianza. Así que escribe, gracias por ver mi fe. Eso es lo que puedes escribir ahora ahí en el chat. Gracias por ver, que Dios te bendiga muchísimo y compártelo. Comparte este mensaje con otros si te ha servido, si crees que hay algo que te hace sentido a ti, le puede servir a otra persona. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a orar para decirle al Señor que nos ayude a ser hacedores, ¿verdad? Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos en ella. Y gracias por vernos con misericordia, aun cuando tenemos una débil fe. Pero ayúdanos a confiar en ti y, como leíamos en esa cita, a abonar con nuestras palabras y acciones la fe, no la incredulidad. Ya le dimos mucho a eso. Ahora ayúdanos a abonar la fe. Ayúdanos a ser hacedores, a actuar en conformidad de lo que estamos pidiendo. En tus manos de amor nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.